mirar bastantes imágenes de obras, algunas que mostrarán cosas bien hechas, otras que seguramente nos ayudarán a mirar cosas que no están del todo bien hechas, ¿no? Entonces, regresamos a nuestro marco teórico. El riesgo es un futuro negativo que es creíble en la medida en la que tenemos información técnico-científica o la experiencia que nos permita identificar futuros negativos, daños y pérdidas. Recordemos que esto se construye intelectualmente y a veces, la mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente. Cuando tomamos decisiones, no somos tan conscientes de que estamos calculando o midiendo riesgo. Y en muchas otras ocasiones, incluso lo hacemos con nuestras creencias, ¿no? Nosotros creemos que es así y a veces ni siquiera son nuestras creencias, a veces es la creencia de un maestro de obras o de alguien que cree saber de ingeniería y de estructuras y que nos ayuda a construir y nosotros le creemos porque pues parece que es alguien confiable, ¿no? Para nosotros. Entonces, un buen modelo de riesgo es ese futuro negativo que se construye a partir de datos más apegados a un conocimiento técnico-científico, ¿no? Entonces, en nuestro caso hemos dicho que los daños y pérdidas del futuro dependen de la capacidad destructiva. Nos hemos metido un poquito más al tema sísmico, que es el que más impacta en nuestra ciudad. Vamos a ver otros asuntos, sobre todo viento, pero me interesa mucho que aterricemos el tema desde lo sísmico en un principio. Por otro lado, la exposición, hemos dicho que cada edificio contiene diferentes cosas, es decir, en su interior hay cosas distintas. Y esas cosas que contienen los edificios, las estructuras, pues son parte de los bienes expuestos, ¿no? Es decir, la estructura por sí misma es un bien expuesto, pero también existe una serie de contenidos. Y no es lo mismo un aula donde pueden morir 50 niños si falla esa estructura, a posiblemente, no sé, una bodega donde vamos a tener pérdidas materiales, pero seguramente no tantas vidas como podría ser una escuela. O el caso de un hospital. A nosotros nos importa que el hospital no solamente no se caiga, sino que siga funcionando, porque es muy probable que lo necesitemos. Y aquí regreso a un asunto bien interesante, que es cuáles son esas situaciones límite, los estados límite de falla estructural, donde podemos decir que la estructura ya no garantiza la seguridad, pero también hay otros estados límites de servicio. Es decir, tal vez la estructura no sufrió un gran daño, pero causó que la función deje de cumplirse. Por ejemplo, en un hospital, si fallan los tomógrafos, si la estructura no se cayó, pero se rompieron todos los equipos médicos, ¿no? Entonces, pues sí, no se colapsó, es decir, no hubo un estado límite de falla que se haya superado, pero sí un estado límite de servicio en el cual pues se dejó de cumplir la función para la cual estaba hecho ese edificio. Otro tipo de estructuras estratégicas son, por supuesto, las estaciones de bomberos, las estaciones del metro y sitios donde la exposición puede ser mayor y el impacto sistémico pueda ser mucho mayor. Entonces, a lo largo de este curso y de la revisión del reglamento, veremos que hay diferentes tipos de inmuebles, de estructuras, y se clasifican en función de su exposición. El gran propósito de este curso es que podamos identificar las vulnerabilidades, pero difícilmente podremos saber qué está mal si antes no sabemos cómo se hace bien. Y justamente por eso el revisar el reglamento nos va a ayudar a identificar cómo se hacen las cosas de manera correcta, pero sobre todo que lo podamos relacionar con qué daños, qué tan grave puede ser que algo no se haga correctamente. Repito, hay errores y hay horrores. Entonces tenemos que identificar cuál puede ser un error que reduzca la calidad y cuál es un verdadero horror que tiene que tener una resolución inmediata y una corrección inequívoca, ¿no? Y bueno, todo esto se puede amplificar. Los peligros, ya decíamos, que las inundaciones y la inestabilidad de laderas se amplifica cuando deforestamos, ¿no? Y en el caso de la vulnerabilidad de una estructura, si la llenamos de costales de cemento,
estructura va a aumentar su masa, va a aumentar su peso. Ese incremento en el peso hace que cuando aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice fuerza igual a masa por aceleración, pues entonces la fuerza que tiene que resistir esa estructura es mayor y por lo tanto podemos causarle un daño. Los modelos con los que representamos la realidad pueden ser modelos a escala o modelos conceptuales como este que vemos aquí, que relaciona a través de esquemas diferentes conceptos. Pero también podemos convertir esto en ecuaciones matemáticas, es decir, esto se puede convertir en una función y sería entonces un modelo matemático. La idea de que el riesgo son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables expuestos ante un peligro dado, recalcaría yo primero daños y pérdidas y en segundo lugar la palabra posibles. ¿Por qué utilizo la palabra posibles? Porque en muchas ocasiones no tenemos datos suficientes para hacer modelos probabilísticos. Podemos crear una cosa que se llaman probabilidades sintéticas, es decir, a partir de cierta experiencia de métodos Delphi, donde le preguntamos a los expertos a través de su experiencia que nos ayuden a determinar probabilidades, pero en realidad no es una verdadera probabilidad porque no es el resultado de muchos eventos que nos configuran una relación de probabilidades, ¿no? Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando particularmente en esta materia? En las vulnerabilidades asociadas a las características de diseño, construcción, mantenimiento y también de operación de una estructura. Vamos a ver un primer video que tiene que ver con la mampostería confinada, que es la que más utilizamos y que nos va a ayudar un poquito a entender cómo es que se construyen correctamente las viviendas. Mampostería confinada. Introducción. ¿Qué es la mampostería confinada? La mampostería confinada es un sistema de construcción sismorresistente, donde los muros se construyen antes de fundir las columnas y las vigas. Esta técnica no es nueva. Ha sido utilizada por más de 50 años en países como México, Perú, Chile, China, India o Pakistán con excelentes resultados. La mampostería confinada es una técnica de construcción que no requiere conocimientos avanzados. Sus principios son básicos y están al alcance de cualquier trabajador de la construcción. Con esta técnica se pueden construir edificios de hasta 6 pisos bajo la supervisión de un ingeniero y hasta 2 pisos con solo seguir los pasos descritos en este video. Se llama mampostería confinada porque los muros se confinan o se encierran dentro de estructuras llamadas cadenas de amarre, para lograr mayor resistencia a las fuerzas sísmicas. Se puede entender mejor a la mampostería confinada con el siguiente ejemplo. Se tiene una pila de libros y se necesita mantenerlos juntos. Sin ningún amarre, los libros pueden ser empujados en cualquier dirección y caer. Si se los ata con una cuerda en un solo sentido, los libros se mantienen juntos, pero todavía pueden caer con facilidad. En cambio, si se los amarra por cada uno de sus lados, el conjunto es estable y los libros difícilmente pueden moverse y caer. Así funciona la técnica de la mampostería confinada. Mampostería confinada versus sistema aporticado. La mampostería confinada no cuesta más que el sistema aporticado, que es una técnica muy utilizada en construcción. Ambas utilizan los mismos materiales como son el hormigón, los bloques o ladrillos, las armaduras de acero, etc. La principal diferencia es que en el sistema aporticado se construyen primero las vigas y las columnas, y luego se levantan los muros de bloques o ladrillos, mientras que en la mampostería confinada primero se construyen los muros y luego se los confina con los elementos de confinamiento, es decir, con columnas y vigas de amarre, bandas sísmicas y refuerzos. En el sistema aporticado, las vigas y columnas son las encargadas de soportar las fuerzas. Los muros son tabiques que solo cumplen la función de dividir el espacio.
Este sistema, que soporta las fuerzas solo en vigas y columnas, es más flexible. Por el contrario, en la mampostería confinada, los muros son el soporte principal de las fuerzas verticales y horizontales, y conjuntamente con las cadenas, forman una construcción más rígida. Bien, aquí quiero agregar esta gran diferencia. Lo que le llaman marcos, ya lo dijimos, un marco es dos columnas y una trave, o una viga, que también le llaman, y esta estructura es flexible, se puede deformar. Cuando se construye primero el marco, se construye las columnas y la viga, y luego se rellena. A esto es a lo que le llamamos muros divisorios. En cambio, cuando tiene castillos y tiene la mampostería adentro, lo que vamos a tener aquí es un muro de mampostería confinada. Es importante ver la diferencia. Entonces, cuando veas que primero construyeron las columnas y luego le pusieron los muros, eso significa que estás hablando de un marco, de un pórtico o un marco, y que funciona de manera distinta. En cambio, cuando veas que primero construyeron los muros y luego colaron o llenaron con cemento y concreto, más bien con concreto, los castillos y las dalas, entonces podríamos decir que estamos hablando de mampostería confinada, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo consideren como una diferencia importante. Configuración de la vivienda. Para lograr que el sistema de mampostería confinada funcione, existen una serie de principios que deben respetarse. El largo de la construcción debe ser máximo 3 veces el ancho de la superficie base. En cada fachada debe haber al menos una pared sin aberturas, que se denomina muro de corte. La forma del edificio debe ser simple, de preferencia rectangular. En caso de una estructura más compleja, se debe separar la construcción en rectángulos o cuadrados. Y al separarlas, se debe dejar 40 a 60 centímetros de separación entre cada pared. A este espacio se lo conoce como juntas sísmicas. Los muros deben... Bien, aquí agregaría, ya vimos nosotros que cuando hay formas irregulares, lo que se produce es torsión, pero también cuando tienes dos edificios que están juntitos, necesitan espacio para no golpear. Entonces, a eso es a lo que se refieren aquí. Construirse uno sobre otro, desde el suelo hasta el techo, y se debe evitar construir paredes en voladizos. Bueno, vamos a repetirlo. Voy a estar haciendo algunas pausas nuevamente para revisar algunos detalles. Mampostería confinada. Introducción. ¿Qué es la mampostería confinada? La mampostería confinada... Perdón, hago aquí una pausa. Observen ustedes que primero construyen los muros y lo que serían las columnas, o en este caso los castillos, no se construyen inmediatamente. Es decir, primero el muro y luego se cuelan los castillos. Otra cosa que quiero que observen es cómo está dentado el el muro. Si se dan cuenta, tiene como unos dientecitos, ¿no? Como una sierra. Esto es muy importante para garantizar que amarre correctamente el castillo con el muro. Es un sistema de construcción sismo-resistente, donde los muros se construyen antes de fundir las columnas y las vigas. Esta técnica no es nueva. Ha sido utilizada por más de 50 años en países como México, Perú, Chile, China, India o Pakistán, con excelentes resultados. La mampostería confinada es una técnica de construcción que no requiere conocimientos avanzados. Sus principios son básicos y están al alcance de cualquier trabajador de la construcción. Con esta técnica, se pueden construir edificios de hasta 6 pisos bajo la supervisión de un ingeniero
y hasta 2 pisos con solo seguir los pasos descritos en este video. Se llama mampostería confinada porque los muros se confinan o se encierran. Aquí quiero que observen ustedes estas piececitas blancas. En realidad vieron que estaban dentados. Entonces, cuando tú encuentras una mampostería confinada con sus castillos y sus dalas o sus cerramientos, ahorita más adelante vamos a ver qué es esto de aquí, ayuda a atrapar cortante esto, ¿no? Es una, ¿cómo le llaman a esto? Es una, es un refuerzo horizontal que nos ayuda a que los esfuerzos de tensión diagonal en los muros sean absorbidos por estos refuerzos horizontales, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que noten en la calidad, esto habla de que hubo una muy buena calidad al momento de construirse. Dentro de estructuras llamadas cadenas de amarre, para lograr mayor resistencia a las fuerzas sísmicas. Se puede entender mejor a la mampostería confinada con el siguiente ejemplo. Se tiene una pila de libros y se necesita mantenerlos juntos. Sin ningún amarre, los libros pueden ser empujados en cualquier dirección y caer. Si se los ata con una cuerda en un solo sentido, los libros se mantienen juntos, pero todavía pueden caer con facilidad. En cambio, si se los amarra por cada uno de sus lados, el conjunto es estable y los libros difícilmente pueden moverse y caer. Así funciona la técnica de la mampostería confinada. Mampostería confinada versus sistema aporticado. La mampostería confinada no cuesta más que el sistema aporticado, que es una técnica muy utilizada en construcción. Ambas utilizan los mismos materiales como son el hormigón, los bloques o ladrillos, las armaduras de acero, etc. La principal diferencia es que en el sistema aporticado se construyen primero las vigas y las columnas, y luego se levantan los muros de bloques o ladrillos, mientras que en la mampostería confinada primero se construyen los muros y luego se los confina con los elementos de confinamiento, es decir, con columnas y vigas de amarre, bandas sísmicas y refuerzos. En el sistema aporticado, las vigas y columnas son las encargadas de soportar las fuerzas. Los muros son tabiques que solo cumplen la función de dividir el espacio. Este sistema, que soporta las fuerzas solo en vigas y columnas, es más flexible. Por el contrario, en la mampostería confinada, los muros son el soporte principal de las fuerzas verticales y horizontales, y conjuntamente con las cadenas, forman una construcción más rígida. Configuración de la vivienda. Para lograr que el sistema de mampostería confinada funcione, existen una serie de principios que deben respetarse. El largo de la construcción debe ser máximo 3 veces el ancho de la superficie base. En cada fachada debe haber al menos una pared sin aberturas. Ok, aquí esto es importante. Si se dan cuenta, aquí hay un muro completo, sin ventanas, y acá tenemos otro muro. Entonces, esto también es muy conveniente que haya en cada fachada. ¿Para qué? Pues para garantizar la rigidez que se denomina muro de corte. En esa dirección. Y se denomina muro de corte, tal vez ustedes ya lo imaginarán por qué, porque es un muro que tiene el propósito, y lo hemos estado estudiando aquí, que cuando venga un sismo se genere esta fuerza, acá hay una reacción, y a esto le llamamos cortante. Cuando hay dos fuerzas en sentido contrario, pero que no están en el mismo eje, denominamos que lo que ocurre ahí es una fuerza cortante. Entonces, estos muros de corte van a tener la función de atrapar o de absorber esas fuerzas. Y aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues aquí va a haber una fuerza de compresión, acá va a venir otra fuerza de compresión, y bueno, lo que ya hemos platicado que ocurre en el otro sentido, que es una fuerza de tensión. Cuando hay compresión en el sentido perpendicular, hay una tensión, entonces hay compresión, hay tensión, y aquí puede haber estas fallas de cortante.
Entonces, estos muros se hacen de esta manera con el propósito de poder absorber el esfuerzo cortante. Otro aspecto importante es que en el reglamento de la Ciudad de México se establece que debe haber castillos. Cuando haya ventanas, hay un tamaño de ventana que a partir de ese tamaño tenemos que colocar estos castillos en cada uno de estos espacios, ¿no? Entonces, voy adelantando cosas para que cuando lleguemos al reglamento, pues sepamos de qué estamos hablando. La forma del edificio debe ser simple, de preferencia rectangular. En caso de una estructura más compleja... Ok, aquí qué hemos dicho nosotros respecto a esto. ¿Por qué se toma esta decisión? Bueno, en primer lugar, porque el centro de rigideces va a estar por aquí. Y también ya tomamos una clase que nos muestra que esto podría provocar una torsión y esa torsión podría dañar el edificio. Es decir, esto funcionaría como una palanca. Y como no queremos que eso ocurra, pues lo ideal es separarlo en bloques rectangulares. Pero aquí ya tenemos dos edificios. Estos edificios podrían golpearse uno con otro. Y para evitar el golpeteo tiene que haber una pequeña separación aquí. Se debe separar la construcción en rectángulos o cuadrados. Y al separarlas, se debe dejar 40-60 centímetros de separación entre cada pared. A este espacio se lo conoce como juntas sísmicas. Los muros deben construirse uno sobre otro, desde el suelo hasta el techo, y se debe evitar construir paredes en voladizos. A ver, aquí algo bien interesante. Observen ustedes cómo en el lado derecho no hay continuidad. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O qué quiere decir el reglamento y cuáles son las recomendaciones? Si aquí está la cimentación y aquí tenemos un castillo, lo ideal es que aquí siguiera un castillo y el castillo llegara hasta acá. Pero en vez de eso, aquí tienes un castillo que literalmente está volando. A eso se refieren con hacerlos en voladizo. No es conveniente. Acá vemos otra vez un caso similar. Aquí tienes este muro y no tiene continuidad. Entonces lo ideal es que desde la cimentación hasta arriba se tenga la mayor continuidad posible. Eso no quiere decir que no se puedan hacer voladizos, pero aquí en este caso, si iban a hacer este voladizo, antes primero tienes que garantizar que esté completo el castillo, desde abajo hasta arriba. Ya luego aquí puedes hacer tu voladizo, ¿no? Pero esos son aspectos que vamos a encontrar que de algún modo el reglamento establece. Sí se pueden hacer estas cosas, pero entonces, ¿qué va a hacer el reglamento? Pues te va a exigir cambios en la resistencia de las vigas o cambios en la resistencia de algunos otros elementos. En vez de que te pida un muro de mampostería confinada, podría decirte que lo hagas más ancho o lo hagas de concreto. Entonces, esos son aspectos que tenemos que considerar y que no son del todo recomendables. Bien. Ahora, vemos aquí una estructura distinta. Por supuesto, estas son estructuras más grandes. Y podemos observar particularmente que tiene columnas y tiene muros de concreto. También es evidente y tendríamos que notarlo que no tiene traves. Si se dan cuenta, aquí no hay traves que conecten todo esto, ¿no? Sino que, qué feo me quedó. Entonces aquí faltan las traves y esta trave tendría que venir para acá. Cuando esto ocurre, decimos que es una losa plana, es decir, no tiene las columnas conectadas a vigas o a traves que de algún modo rodeen las losas, ¿no? Entonces, este edificio pues es de muros, de columnas de concreto y losas planas. En Ciudad de México esto no está del todo aceptado, ¿eh?
Ahora, el reglamento nos dice que son disposiciones de carácter general y de orden público, es decir, todos lo tenemos que cumplir, y regula de algún modo los proyectos ejecutivos, es decir, el diseño, la obra, es decir, el momento en el que se construye, las modificaciones, si es que queremos transformar una estructura en otra cosa, ampliación, si queremos incrementar el espacio, y la reparación después de un sismo, las instalaciones e incluso la demolición de las estructuras. También, bueno, el uso de las edificaciones, el uso, destinos, reservas de los predios, del territorio. El suelo de la Ciudad de México es muy heterogéneo, entonces la forma en la que vibra la resistencia del suelo en cada lugar es distinta, ¿no? Y bueno, en todos los casos hay una ley de desarrollo urbano que establece requisitos también y tiene su propio reglamento. Fíjense aquí, habla de este reglamento y las normas técnicas complementarias. Entonces, de entrada, debo recordarles a ustedes que el reglamento está complementado con unas normas técnicas que lo complementan. La parte técnica, en su mayoría, pues viene para diseño sísmico, diseño por viento. Entonces, todo este tipo de aspectos se ven en las normas. Y luego dice, bueno, y además del reglamento y las normas, incluye pues toda la normatividad en materia de impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y, ahí eso quiero que lo tengan ustedes bien presente, por supuesto, la normatividad en materia de protección civil, ¿no? Entonces, esto nos plantearía el artículo 1. Ahora, esta imagen, se las recuerdo también, lo que ven aquí en realidad es una cimentación profunda. Esto que está aquí son pilotes. Esos pilotes son esto que está acá, obsérvenlos. Son como unas columnas de concreto que tienen punta. Entonces, ¿qué se hace con eso? En suelos muy blandos existen estas máquinas que en realidad lo que hacen es darles de coscorrones. Esto le está dando coscorrones y está clavando la cimentación, ¿no? Entonces se le llaman pilotes, en este caso son pilotes hincados. Después de que quedaron ya los pilotes y se clavaron hasta donde el suelo lo permitió, la cabeza se demuele, se amarra con acero y se construyen una especie de dados. Aquí este dado evidentemente está por arriba. En realidad se excava, se descabezan los pilotes, es decir, se les quita la parte de arriba a los pilotes y acá abajo quedaría realmente este dado, este bloque que une a todos los pilotes que están en cada lugar. Entonces vemos que esto en esta obra, que si ustedes ven la estructura, es una estructura metálica, entonces que tiene esta especie también de armaduras. Y bueno, aquí lo que observamos es que aquí hay una máquina dando coscorrones y acá atrás tenemos otra y por acá tenemos otra. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están clavando los pilotes en el suelo, que son los que de algún modo van a servir como cimentación para esta estructura. El artículo 2 nos dice que el propietario o poseedor es la persona física o moral que tiene la propiedad o posesión jurídica de un bien inmueble donde se pretende realizar alguna construcción, modificar la estructura de la construcción existente o construir una nueva estructura o, en su caso, hacer la revisión de las construcciones existentes, ¿no? Entonces, una cosa es el propietario, otro es el constructor, es decir, el que construye es la persona física o moral encargada de ejecutar la obra de conformidad, es decir, no lo va a hacer como se le ocurra, lo va a hacer de acuerdo al diseño, por ahí sí pueden cerrar sus micrófonos, de acuerdo al proyecto ejecutivo, ¿no? Entonces, no se hace nada más así, sino que hay un proyecto previo, ¿no? Entonces, se hacen planos, se hacen los cálculos y pues la obra tiene que realizarse conforme a lo establecido en el
proyecto ejecutivo, ¿no? No es nada más así como se nos ocurre. Hay un instituto para la seguridad de las construcciones, eso lo vamos a ver a lo largo también del curso y del reglamento, que tiene distintas funciones. Ahora, acá vemos otro tipo de estructuras, también es de concreto. Concreto, particularmente hay muros de concreto, hay columnas de concreto y vemos las varillas que de algún modo sobresalen para hacer los traslapes y garantizar la continuidad, pero también vemos los estribos. Los estribos ya dijimos que sirven para, cuando hay compresión, evitar que se separen las varillas, pero también ayudan para el cortante en las varillas, ¿no? En las columnas, perdón. Algo importante también que quiero destacar, acá atrás está preparando un encofrado. ¿Qué es el encofrado? Pues es un cajón, porque aquí arriba le van a colocar más varillas, y aquí sigue la viga, y sobre ella, después de que está esto, se le coloca madera, y luego se mete dentro de esta madera, se vacía lo que sería el concreto, ¿no? Entonces así es como los van construyendo. Ahorita vamos a ver estos detalles más puntuales. Entonces yo quería destacar esto. También habitualmente cuando son estructuras de concreto, para estar subiendo el concreto es muy útil tener una grúa. Y bueno, aquí vemos todo esto es la cimbra y la estructura que sostiene. Acá vemos ya la cimbra también, para que puedan colocar aquí el concreto, ¿no? Está también en el reglamento la figura del proyectista, que es la persona física con cédula profesional encargada de realizar el proyecto arquitectónico, el diseño de la estructura y de las instalaciones, de acuerdo a lo que marca el reglamento y las normas. Hay un comité de usuarios del subsuelo, que es un órgano consultivo que ayuda a evitar que ocurran accidentes, como por ejemplo que empiecen a excavar y se encuentren un ducto de gas y generen un accidente, ¿no? Está, por supuesto, protección civil. Dicen que protección civil son las medidas para salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, así como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pueden ocasionar y que deberían cumplirse en los proyectos y en la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, el proyecto debe cumplir ciertos criterios también. Vamos a ver un video más. Elementos de confinamiento. Muros y cadenas de amarre. Para confinar la construcción, la mampostería utiliza hormigón armado como una cadena que recubre todos los lados del muro. Esto impide que los muros caigan durante un sismo. A las cadenas verticales se las llama columnas de amarre y a las horizontales se las llama vigas de amarre, a diferencia del sistema porticado, donde se llaman columnas y vigas a secas. Para crear un buen anclaje, la mampostería confinada une los muros con las vigas de amarre y mediante el dentado une los muros con las columnas de amarre. Las columnas de amarre a su vez van unidas a la cimentación. A todo este sistema se lo conoce como cadena. Para entender mejor cómo funcionan las cadenas, se puede utilizar el siguiente ejemplo. Estas 4 tablas representan los 4 muros de una vivienda. Si se coloca, por ejemplo, solo las vigas de amarre, la construcción es muy endeble. Lo mismo sucede si se colocan solo las columnas de amarre. Sin embargo, cuando se colocan todas las cadenas necesarias para lograr el confinamiento de los muros, se obtiene como resultado una construcción rígida. Muros de corte. Un muro de corte es una pared cuya función es el arriostramiento. Los muros de corte no deben tener aberturas, y en caso de tenerlas, estas deben ser pequeñas y estar fuera de las líneas diagonales. Estos muros de corte deben ubicarse de la siguiente manera. Okay, aquí agregaría esta idea de que si va a tener ventanitas, esas ventanas no deben tocar
las diagonales. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a ocurrir los esfuerzos de compresión y los esfuerzos de tensión. Por lo tanto, si nosotros rompemos esas diagonales, pues entonces los esfuerzos de tensión y de compresión que genera el cortante, pues no van a funcionar correctamente. En ambas direcciones de la construcción, lo más exterior posible, distribuidos regularmente. En cada piso, colocados uno sobre otro. A ver, perdón, regresaré para que podamos revisar nuevamente esto. Elementos de confinamiento. Muros y cadenas de amarre. Para confinar la construcción, la mampostería utiliza hormigón armado como una cadena que recubre todos los lados del muro. Esto impide que los muros caigan durante un sismo. A las cadenas verticales se las llama columnas de amarre y a las horizontales se las llama vigas de amarre, a diferencia del sistema porticado, donde se llaman columnas y vigas a secas. Para crear un buen anclaje, la mampostería confinada une los muros con las vigas de amarre y mediante el dentado, une los muros con las columnas de amarre. Las columnas de amarre, a su vez, van unidas a la cimentación. A todo este sistema se lo conoce como cadena. Para entender mejor cómo funcionan las cadenas, se puede utilizar el siguiente ejemplo. Estas 4 tablas representan los 4 muros de una vivienda. Si se coloca, por ejemplo, solo las vigas de amarre, la construcción es muy endeble. Lo mismo sucede si se colocan solo las columnas de amarre. Sin embargo, cuando se colocan todas las cadenas necesarias para lograr el confinamiento de los muros, se obtiene como resultado una construcción rígida. Muros de corte. Un muro de corte es una pared cuya función es el arriostramiento. Los muros de corte no deben tener aberturas, y en caso de tenerlas, estas deben ser pequeñas y estar fuera de las líneas diagonales. Estos muros de corte deben ubicarse de la siguiente manera. Bien, si vemos desde arriba, lo más relevante de esto es que si los colocas adentro, pues no son la mejor situación, los muros de corte. Si los colocas solamente en un lado, pero en el otro no colocas muros de corte, pues entonces está incompleto. O si los muros de corte los colocas cargados hacia un solo lado, aquí esto te va a generar torsión. Este también te va a generar una debilidad perimetral. Y lo ideal es, bueno, pues que estén más o menos distribuidos, ¿no? Visto de lado, tienen que ser muros que estén desde abajo hasta arriba, que vayan desde abajo hasta arriba, porque si pones muro de corte aquí y luego lo vas brincando, no va a tener el mismo efecto. En ambas direcciones de la construcción, lo más exterior posible, distribuidos regularmente. En cada piso, colocados uno sobre otro. Bandas sísmicas y refuerzos de aberturas. Para reforzar aún más la estructura de la vivienda, se debe colocar elementos de hormigón armado, conocidos como bandas sísmicas y refuerzos en cada abertura. Las bandas sísmicas son refuerzos horizontales y se deben construir cada 1,20 m de alto. Y los refuerzos a los lados de cada abertura como puertas o ventanas. Aquí un detalle nada más con respecto a este último punto. El reglamento de Ciudad de México nos pide que esto llegue hasta abajo, ¿no? Entonces, solamente ese detalle agregaría yo.
Muy bien, aquí vemos, esto es una estructura bastante grande, vemos que están colando un piso, pero también observamos aquí unas columnas gigantescas, ¿no? Entonces esto seguramente va a ser un edificio muy grande. Otra cosa es esta persona, esto es una bomba, hay una máquina por acá, esa es una bomba de concreto y lo que hace es bombear el concreto, aquí está cayendo el concreto y esto, bueno, tiene un brazo telescópico con el cual lanza el concreto, ¿no? Otra cosa es que para evitar que se le formen burbujas al concreto se utilizan vibradores que lo que hacen es hacer que vibre un poco el concreto y se acomode de mejor manera sin dejar huecos, sin dejar poros. El artículo 3 dice que la administración tiene la facultad de fijar requisitos técnicos que deben cumplir las construcciones e instalaciones en predios y vía pública a fin de que se puedan satisfacer las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, sustentabilidad, comodidad y accesibilidad. Entonces, de nada sirve que se construya un edificio que no va a ser funcional, ¿no? Que no puedes utilizarlo, ¿no? También tiene la facultad de fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y los elementos tales como fuentes, esculturas, arcos, columnas, monumentos, todo lo que tiene que ver con nuestro capital artístico. Vamos a avanzar con un video más. Con el propósito de facilitar y mejorar día a día los procesos constructivos en Colombia, nace hace más de 50 años Ladrillera Santa Fe, una empresa comprometida con el desarrollo del país y pionera en Colombia en productos de arcilla. Hacia el año 1983 lleva al mercado una solución de vivienda eficiente con piezas de perforación vertical, inicialmente con el portante 30 prensado y posteriormente con piezas extruidas. Mampostería estructural. La mampostería estructural la componen los siguientes elementos: unidades de mampostería y accesorios, piezas de pared vertical, en este caso ladrillo estructural, perforación vertical, pared sencilla y las piezas complementarias, medias de traba y con cajas de inspección. Mortero de pega, compuesto por cemento, cal hidratada, arena y agua. Concreto de inyección o grouting, compuesto de cemento, arena, agregado tamaño máximo 3/8 de pulgada y agua. Acero de refuerzo. Refuerzo vertical para los arranques y prolongaciones, refuerzo longitudinal y flejes de las vigas y el refuerzo horizontal o RAM. Herramientas para la instalación. Guantes, lápiz rojo, cimbra, nivel de mano, manguera para niveles, hilos, metro, palustre, plomada, boquilleras o reglas de aluminio, planchones, andamios, baldes plásticos o canecos, pulidora o cortadora de disco. Proceso constructivo. Ante todo, rectifique la ubicación y las dimensiones del lote confrontando la información con los planos. Después de la explanación y nivelación del lote se hace el replanteo. Identifique los ejes del proyecto. Realice la cimentación siguiendo las recomendaciones estructurales, previendo los refuerzos de arranque con una longitud mínima de 60 centímetros o lo recomendado por el diseño estructural. En los puntos donde se encuentren antepechos de ventanas, prever los arranques correspondientes. Ya una vez teniendo localizados los ejes de los muros, se procede a marcar la primera hilada o forme. Se marca la ubicación de cada pieza que corresponde a la longitud de esta más 1 centímetro de pega. Se presentan las piezas sin mortero. Se verifica que estén las piezas de la caja de inspección en cada varilla de refuerzo vertical o de arranque, y donde lo indique el diseño. Aprobada esta primera hilada, se procede a localizar las hiladas sucesivas.
Se fijan las guías verticales o boquilleras y se hace la distribución de las hiladas en altura. Se marca en las guías considerando la altura de la pieza más 1 centímetro de pega en altura con el número de hiladas que indiquen los diseños. Estas definen la parte superior del muro y el nivel al que estará el entrepiso. Aprobada la distribución en altura, se colocan los hilos en las guías en los puntos marcados para conservar el nivel horizontal de las hiladas. Y se inicia la fijación de las piezas con mortero. El mortero vertical que va entre las piezas se agrega a estas en su cara lateral antes de disponerlas en el muro. El mortero que une horizontalmente las piezas se dispone en las paredes exteriores de estas y en los tabiques que encierran las celdas a rellenar. Son las que tienen las cajas de inspección en la primera hilada. Se procurará mantener el muro lo más limpio posible. A la altura definida en el diseño se coloca el refuerzo horizontal de 4 milímetros de diámetro y los conectores especificados, aproximadamente cada 60 centímetros en la pega correspondiente. Se continúa la colocación de las hiladas en los puntos definidos, procurando dejar las piezas lo más limpias posible y verificando sus plomos para que el muro quede vertical. Los andamios se modifican a medida que se alcanza mayor altura en el muro. Al terminar de colocar las hiladas en altura, se procede a la preparación de las celdas para ser rellenadas con el concreto fluido. Desde la parte alta se realiza la limpieza de estas. Utilizando una varilla se retiran los excesos de mortero, producto de la aplicación de este en la colocación de las hiladas. Con la celda limpia se ubica el refuerzo vertical en estas, tal como se indica en los planos. Las varillas que continúan para conformar el arranque de un muro superior saldrán del muro inferior el espesor de la placa más el traslapo especificado, que debe ser mínimo de 60 centímetros. El refuerzo que termina en la placa o viga de remate de los muros deberá estar provisto de una escuadra. Luego se procede a verter el concreto de inyección en las celdas desde los baldes. Se puede utilizar un embudo para facilitar la conducción del concreto. Al iniciar el llenado se verifica que el concreto sí llegue a la parte inferior, lo que nos da certeza de que ésta no se encuentra obstruida. Se tapa la caja de inspección y se termina el llenado de la celda o dovela en su totalidad. Al llenar las celdas, el muro queda listo para recibir la placa de entrepiso o la viga de remate. Al terminar la obra se lavarán los muros y se les aplicará hidrófugo si es el caso, para lo que deben seguir las recomendaciones que tiene Ladrillera Santa Fe al respecto. Bueno, entonces lo que acabamos de ver es también mampostería con refuerzo interior. Entonces tenemos mampostería confinada, mampostería con refuerzo interior, y también encontramos diferentes formas y metodologías. Estamos viendo algunas que no necesariamente corresponden a México, pero nos va a ayudar cuando veamos el reglamento, los detalles. Lo que estamos viendo es nuevamente un muro. Están colocando el acero para un muro de concreto y columnas. Entonces tenemos columnas. Aquí algo bien importante son estos refuerzos horizontales
que aquí vemos que son prácticamente una red, pero donde se van a conectar con las traves, habitualmente se hacen más cercanos. Y el artículo 3 nos dice que entre las facultades de la administración también está la de practicar visitas de verificación administrativas para que durante el proceso de ejecución y para que el uso que se haga o se haya hecho de un predio, estructura, instalación, edificación o construcción se ajuste a las características previamente registradas. También tiene la facultad de acordar medidas que fueran procedentes en relación con las edificaciones que pongan en peligro a las personas o sus bienes o en aquellas que causen molestias. Entonces, si existe riesgo en una estructura, la administración tiene facultades. Autorizar o negar, de acuerdo con el reglamento, la ocupación total o parcial o uso de una instalación, predio o edificación. Entonces, ¿qué ocurre si en determinado momento la estructura no se hizo ni con el diseño, ni se construyó de acuerdo a lo que marca el reglamento de construcciones? Pues sin duda estaremos ante un incumplimiento y dependiendo del nivel de incumplimiento con respecto al reglamento, se puede dictar incluso que se niegue el uso. Vamos por otro video más. Zona inmobiliaria, construcción, diseño y vivienda. La mampostería reforzada es un sistema integrado que incluye e integra en su conjunto bloques de mampostería de concreto, concreto reforzado, acero reforzado. Todo esto se mezcla en un conjunto y hace que la estructura esté conectada entre sí. ¿Qué te permite todo este sistema de constructivo? La casa en sí está diseñada para absorber la energía del sismo sin presentar daño catastrófico, es decir, sin fallar súbitamente. Lo que aquí decimos es porque así es. Bueno, aquí vemos nuevamente otro ejemplo de mampostería con refuerzo interior. Aquí observamos varias cosas. Una de ellas, la van a ustedes a notar posteriormente, es la disposición de los ladrillos y también pues vemos que la separación de repente no es homogénea. Incluso, si ustedes alcanzan a observar, hay curvaturas de las hiladas. Entonces, eso es una falla importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es una mampostería confinada, donde se van a colocar los castillos. Aquí vemos el dentado. No es un dentado tan excepcional como el que vimos en los primeros videos. No es tan regular. Pero aquí el problema de calidad tiene que ver, por un lado, con las hiladas que están incluso desniveladas. Y otro aspecto importante es que esta mezcla que está aquí es una mezcla de cemento, de cal y de arena. Y el cemento se endurece no cuando se seca. Es más, es todo lo contrario. El cemento se endurece porque hay una reacción química de hidratación, es decir, el cemento cuando es hidratado, es decir, cuando tiene agua, comienza un proceso químico que forma cristales. Esos cristales son los que le dan dureza a la mezcla de concreto. Por lo tanto, suponer que hay que esperar a que esto se seque para que adquiera resistencia es un error. Y justamente por eso, habitualmente se espera que los tabiques sean remojados, es decir, los metemos a humedecer para que cuando se peguen
no le roben el agua a la mezcla del concreto, porque si el concreto se deshidrata, deja de endurecer, dejan de formarse los cristales, porque, repito, es una reacción química de hidratación. Por lo tanto, el cemento debe permanecer húmedo. Y si tú colocas unos tabiques porosos y secos, le van a robar el agua a la mezcla, la van a deshidratar y entonces la resistencia que nosotros esperábamos en esta mezcla, pues simplemente no se va a dar porque se detuvo la reacción química de hidratación, porque los tabiques le robaron el agua, ¿no? Entonces, eso es un aspecto también importante que me gustaría destacar en esta obra en particular. El artículo 3, siguiendo las facultades, nos dice que la administración tiene la facultad de ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación en casos previstos por la ley y el reglamento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si está mal hecho, se puede clausurar, si se puede detener la obra, se puede evitar el uso o desocupar en caso de que existan fallas evidentes, sustantivas y graves, ¿no? Y también puede ordenar y ejecutar demoliciones, ¿no? Si esto está de plano muy mal, la administración puede pedir que de plano sean demolidas algunas estructuras. Vamos a avanzar nuevamente con otro video. Cimentación. La cimentación soporta y distribuye las fuerzas que se ejercen sobre una construcción, transmitiéndolas al suelo. La profundidad y las dimensiones de la cimentación dependen del tipo de suelo. Este puede ser blando, compactado o duro. Mientras más blando sea el suelo, más ancha debe ser la cimentación. Zapata corrida armada. Las zapatas corridas son obligatorias en los suelos blandos y recomendadas para el resto. Para ensamblarlas, se debe seguir las siguientes instrucciones. Poner la armadura de acero de la zapata corrida sobre el replantillo para empotrar bien el hormigón. No se debe olvidar colocar los separadores. Colocar las columnas de amarre para anclarlas a la cimentación. Cimentación en hormigón ciclopio. Para lograr un correcto uso del hormigón en la cimentación, se debe seguir el siguiente orden. 1. Vaciar el hormigón en capas de 10 a 30 centímetros sobre la zapata corrida. 2. Agregar piedras de 10 a 30 centímetros de diámetro en el hormigón vertido. La proporción debe ser 60% de hormigón y 40% de piedras. 3. Se debe dejar un espacio alrededor de la armadura de la columna para la posterior fundición del concreto. 4. Es importante dejar que 20 centímetros de la cimentación sobresalgan del suelo para protección de la construcción que vendrá encima. Colocación de tuberías. Para una óptima colocación de las tuberías, se debe seguir las siguientes reglas. Las tuberías deben estar dentro del hormigón ciclopio, arriba de la zapata corrida y debajo de la viga de amarre de cimentación. Siempre deben estar fuera de las columnas de amarre y de los refuerzos. Vimos una forma de construir cimentaciones. En México hemos visto que se hacen también de piedra. En esta otra imagen quiero solamente destacar brevemente que aquí estamos hablando de marcos. ¿Qué quiero decir con eso? Que si ustedes observan, en primer lugar, aquí los tabiques están completamente rectos, es decir,
no tienen el dentado. ¿Y eso qué significaría? Que esto podrían ser marcos. Pero los marcos, recordábamos nosotros que el principio es, se construyen primero las columnas y luego, después de que se construyen las columnas, pues se construyen los muros. Y entonces aquí vemos algo muy raro. En primer lugar, si estos fueran marcos, debieron haber construido primero las columnas y luego los muros. Y si estos fueran mampostería confinada, entonces los muros no podrían estar de esa manera, sino que tendrían que tener estos dientecitos para poderse unir a los castillos, ¿no? Entonces, eso sería de entrada. Luego, digo, no sé exactamente qué estén construyendo, porque si ustedes observan, esto está inclinado, entonces es probable que este sea un tipo de estructura distinta, no necesariamente estructural, pero si así lo fuera, pues están construyendo unos castillos o columnas demasiado grandes, ¿no? Entonces, de que está raro, simplemente señalar que hay ahí algunas cosas que no necesariamente cumplen el reglamento. Y como verán, a veces no es tan difícil conseguir casos que no están apegados al reglamento. Para el estudio y propuesta de reformas al reglamento se va a integrar una comisión integrada por personas, expertos, invitados por el jefe o jefa de gobierno, ¿no? Este artículo 4 lo que significa es que los reglamentos se van a ir actualizando y modificando en función del conocimiento que tengamos del comportamiento de las estructuras por un lado, pero también en función de los conocimientos que tengamos de los sismos y de las amenazas de la ciudad. La comisión podrá ampliarse con representantes de asociaciones profesionales y otros organismos e instituciones que la administración considere oportuno invitar. En este caso, la administración contará con igual número de representantes, ¿no? Entonces, se pueden invitar especialistas de universidades y de otros gremios. Vamos a avanzar con otro video. Armado de hormigón. Estribos. Se conoce como armadura a la estructura compuesta por varillas corrugadas y estribos corrugados o lisos. Una buena armadura asegura la resistencia del hormigón. Es importante doblar los extremos de los estribos en forma de ganchos a 45 grados. Si no se doblan hacia adentro, podrían abrirse en caso de terremoto. Los ganchos de los estribos en una armadura deben ir de forma alternada. Espaciado de estribos. Los estribos deben colocarse en distancias uniformes. A 50 centímetros de los puntos de intersección de columnas de amarre y vigas de amarre, la distancia entre los estribos debe disminuir a la mitad. Traslapes. Es importante que todas las varillas, verticales y horizontales, se superpongan por lo menos 60 veces el diámetro de la varilla. A esta superposición se la conoce como traslape y asegura una correcta transmisión de las fuerzas de tracción. Aquí algo importante es que cuando vas a unir dos varillas las tienes que traslapar y bueno, aquí nos hablan de una longitud mínima de traslape. Vigas de amarre. Conexión en L. Las varillas deben superponerse como se entrecruzan los dedos de ambas manos. Esto es, siempre desde el interior hacia el exterior. Además, se debe poner una varilla adicional en la esquina externa. Vigas de amarre. Conexión en T. Las varillas de conexión no deben doblarse nunca hacia el interior de la canastilla. Siempre deben pasar por el exterior. Conexión de la columna de amarre a la viga de amarre. En el último piso, se debe doblar las varillas verticales de la columna hacia la viga de amarre.
respetando siempre el traslape de las varillas. Aquí voy a repetirlo nuevamente, sobre todo para que vean cómo se hacen las conexiones y cómo muchos de estos dobleces y estas envolturas que hacen las varillas van alrededor de las varillas verticales u horizontales. Los estribos van por fuera. Vamos a verlo nuevamente. Armado de hormigón. Estribos. Se conoce como armadura a la estructura compuesta por varillas corrugadas y estribos corrugados o lisos. Una buena armadura asegura la resistencia del hormigón. Es importante doblar los extremos de los estribos en forma de ganchos a 45 grados. Si no se doblan hacia adentro, podrían abrirse en caso de terremoto. Los ganchos de los estribos en una armadura deben ir de forma alternada. Espaciado de estribos. Los estribos deben colocarse en distancias uniformes. Aquí quiero que observen ustedes, acá arriba, cómo cuando estamos cerca de las uniones, el número de estribos crece. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a tener el esfuerzo de compresión. Vamos a tratar de dibujarlo. Cuando venga el sismo, aquí va a empujar en esta dirección y por supuesto acá abajo va a haber una reacción similar del muro, ¿no? Y entonces en este sitio va a haber una compresión. Esto va a empujar para acá. Y evidentemente toda esta parte también está sujeta a esta compresión, es decir, se están aplastando el muro contra el castillo y el cerramiento, ¿no? Por lo tanto, o la dala, por lo tanto, esta zona en particular que ustedes están observando es una zona muy sensible y que requiere estar reforzada. Entonces, justamente por eso se colocan igual acá abajo. Observen aquí los estribos van más cercanos. A 50 centímetros de los puntos de intersección de columnas de amarre y vigas de amarre, la distancia entre los estribos debe disminuir a la mitad. Traslapes. Es importante que todas las varillas, verticales y horizontales, se superpongan por lo menos 60 veces el diámetro de la varilla. Es decir, si ustedes se dan cuenta, lo que están haciendo es unir varillas. Entonces podríamos decir que aquí viene la varilla 1, pero en frentito está la varilla 2 que viene desde acá. Entonces la 1, bueno, es esta que viene desde acá. ¿Qué es lo que están haciendo? Están traslapando. Este es el área de traslape. Entonces, para que la unión sea efectiva, se tiene que traslapar y luego, por supuesto, se tienen que ir amarrando las varillas, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refieren con el traslape de las varillas. Esto, como vemos, pues acá está bajo la cimentación y entonces es esta dala de inicio. A esta superposición se la conoce como traslape y asegura una correcta transmisión de las fuerzas de tracción. Vigas de amarre. Conexión en L. Las varillas deben superponerse como se entrecruzan los dedos de ambas manos. Esto es, siempre desde el interior hacia el exterior. Además, se debe poner una varilla adicional en la esquina externa. Vigas de amarre. Conexión en T. Las varillas de conexión no deben doblarse nunca hacia el interior de la canastilla. Siempre deben pasar por el exterior.
Conexión de la columna de amarre a la viga de amarre. En el último piso, se debe doblar las varillas verticales de la columna hacia la viga de amarre, respetando siempre el traslape de las varillas. Entonces, vemos nuevamente un tabique multiperforado que está siendo unido a través de esta mezcla, y en este caso podemos notar nuevamente los detalles finos de la unión aquí y de la unión acá. También podemos ver este color, nos habla de que este tabique estuvo expuesto a más calor dentro del horno que este otro de acá. Y eso evidentemente le da una diferencia en la rigidez y en la resistencia. Okay. Así. El artículo 5 nos dice que las áreas competentes en las delegaciones o en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción especiales, permisos y o autorizaciones, deben contar cuando menos con un profesional calificado con registro vigente de director responsable de obra. Esto es muy evidente, ¿no? O sea, no puede ser que alguien revise tu trabajo si no sabe cómo se hace y si no estás también registrado como director responsable de obra. Encofrado. Preparación de las vigas de amarre. El proceso de encofrado consiste en colocar moldes, para luego fundir el hormigón en columnas y vigas de amarre. Antes de empezar, se deben limpiar los residuos de las cadenas. Separadores en las vigas de amarre. Para evitar que las varillas entren en contacto con el encofrado, siempre se debe usar separadores de mortero de 3 centímetros de lado. Esto evita que la armadura se exponga y así se evita la oxidación y se garantiza la correcta transmisión de las fuerzas. Los separadores deben sujetarse a la armadura mediante alambres. Los separadores sin alambres, como piedras u otros, tienden a moverse durante el vibrado o la fundición. Estos separadores deben colocarse cada 50 centímetros, alternándolos a cada lado de la canastilla. Encofrado de las vigas de amarre. Para realizar el encofrado de las vigas de amarre, se debe seguir los siguientes pasos. Colocar planchas de madera a ambos lados de la viga. Asegurar las planchas con puntales. Usar trabillas de madera para unir las planchas y así asegurar el encofrado. No se debe utilizar alambre en vez de trabillas, porque estos no logran la estabilidad óptima. Separadores en las columnas de amarre. Los separadores en las columnas de amarre deben colocarse de la misma manera que en las vigas, cada 50 centímetros, alternando la posición. Ok, estos separadores lo que van a hacer es evitar que quede esto muy pegado. Simplemente cuando entre el concreto va a pasar y va a quedar completamente recubierto de concreto. Y aquí, bueno, vemos algo bien hecho y algo mal hecho. Les voy a mostrar brevemente. Por un lado, aquí vemos el dentado. Entonces, esto está bien. Pero por el otro lado, los ganchos deben de irse traslapando y aquí los vemos juntitos. Entonces, aquí si pusiste gancho en este lugar, cierren su No puedes desconectar al micrófono, compañero que está ahí acostado, se te va a morir, pues, ¿no? Pues no salen. Hay otros que sí pueden salir, pero volvemos a lo mismo. Reyes, tu micrófono, por favor, Reyes. Gracias. Entonces, decíamos nosotros que en determinado momento estos ganchos no deben de ir en el mismo lugar. Entonces, si colocaron gancho aquí,
pues en el siguiente el gancho no puede venir exactamente abajo, sino que tendría que venir tal vez acá o tal vez acá, ¿no? Entonces, eso es ese es una falla que tenemos que tener presente, ¿ok? Entonces, vamos a seguir viendo el video. A cada lado de la canastilla. Encofrado de las columnas de amarre. Las cadenas de hormigón tienen mínimo 20 centímetros de ancho. En este caso, los muros son de ladrillo y tienen 15 centímetros de ancho. Por eso, al realizar el encofrado, se debe utilizar listones de madera de 2.5 centímetros a cada lado, para sujetar las planchas y cubrir la diferencia. Hay dos formas de fijar el encofrado. Con alambres. En esta forma, se debe esperar a que la mampostería y el mortero estén duros, o los alambres podrán mover los ladrillos o bloques. Con puntales. En esta forma, se debe tener atención a que los puntales estén bien asegurados al suelo. Fabricación de separadores. Si no se dispone de separadores prefabricados, se los puede fabricar de la siguiente manera. 1. Construir un molde de madera de 3 centímetros de alto. 2. Fundir el mortero hasta el borde superior. 3. Cortar los separadores con un bailejo en cubos de 3 por 3 centímetros. 4. Colocar ganchos de alambre cada 3 centímetros. 5. Dejar endurecer por 45 minutos. Otra manera de fabricarlos es hacer moldes con un tubo de PVC de 3 centímetros de diámetro, cortado en piezas de 3 centímetros de alto, que serán llenados de mortero. Al colocarlos en la armadura, es importante remover el molde de PVC para que no queden piezas de plástico dentro del hormigón. Bien, aquí observamos que este muro no se le ven castillos, por lo tanto lo más sensato sería suponer que es mampostería interior. También pareciera que ya le colaron un cerramiento, aunque no es muy claro que esto sea un cerramiento. Acá sí vemos pues como hay una viga arriba de la ventana, pero no queda muy claro. Además, las varillas que sobresalen, en realidad son muy poquitas, ¿no? Entonces, esto de entrada, sí visto a bote pronto, pues podría causar dudas, ¿no? El artículo 24 nos dice que el alineamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso determinada en los planos debidamente aprobados, ¿no? El alineamiento contendrá las afectaciones y las restricciones de carácter urbano que señale la ley y su reglamento. Entonces, ¿qué es el alineamiento? Pues el dibujo de nuestro predio con respecto a la vía pública, ¿no? Y eso, antes de construir, pues tienes que pedir tu lineamiento, tu alineamiento. Aquí vemos otro muro, no se le ven castillos tampoco, no se le ven dalas de cerramiento, y menos se le ven refuerzos internos, es decir, varillitas que sobresalgan. Por lo tanto, nuevamente, pues esto tendría que causarnos dudas, ¿no? El artículo 27 dice que la administración hará constar en los permisos, licencias de construcción especial, autorizaciones, constancias de alineamiento, número oficial y certificados que expida las restricciones para la construcción o para el uso del suelo de los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, cuando se emitan estos documentos, tiene que venir con las restricciones también. Las áreas adyacentes a los aeropuertos serán fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en ella pues, se van a registrar las limitaciones en altura, uso, destino, densidad, intensidad de las edificaciones. Entonces, todo eso significa que no podemos obstruir la línea de aterrizaje de un aeropuerto. Y por otro lado, en estas líneas, en estos conos de aproximación o de despegue de los aeropuertos, pues existe siempre la posibilidad de que haya un accidente. Por lo tanto,
hay usos que están prohibidos en estos tramos. Avancemos con un video más. Hormigón. Proporción de la mezcla. La proporción más frecuente del hormigón es de 1, 2, 3, esto es, un saco de cemento de 50 kilogramos, 2 parihuelas de arena limpia y seca, 3 parihuelas de grava, donde cada piedra tiene un máximo de 18 milímetros de diámetro, y 35 litros de agua limpia. Nunca se debe usar arena de playa ni agua de mar, pues la sal corroe la armadura de hierro y daña el hormigón. Mezclado del hormigón. Es importante no hacer las mezclas de hormigón directamente sobre el suelo, porque el contacto con la tierra o arena puede dañar la mezcla. Se debe hacer la mezcla siempre sobre una superficie limpia y dura, como hormigón o madera. Hay 2 formas de mezclar el hormigón: a mano y en concretera. Cuando se mezcla a mano, se debe seguir los siguientes pasos. 1. Hacer un montículo con la grava, la arena y el cemento, sin añadir todavía el agua. 2. Palear la mezcla a un lado para crear otro montículo y luego palear de un montículo a otro para remover bien la mezcla. 3. Una vez bien mezclada, agregar agua y volver a mezclar. Prueba del hormigón. Para asegurar que la mezcla sea la óptima, se debe hacer la siguiente prueba. Se toma un puñado de hormigón en la mano. Si se escurre agua entre los dedos, el hormigón tiene demasiada agua. Una mezcla muy seca tampoco es buena. Se debe poder hacer una bola con la mezcla. Es importante usar el hormigón en menos de 1 hora. Caso contrario, puede endurecerse o el agua puede evaporarse de la mezcla. Fundición correcta del hormigón en la viga de amarre inferior. Para fundir correctamente el hormigón, se debe seguir los siguientes pasos. Antes de fundir el hormigón en la viga inferior, se debe mojar el encofrado, porque la madera podría absorber el agua del hormigón. Compactar el hormigón con una varilla y martillo, o bien con una aguja vibradora. Si la mezcla no es lo suficientemente líquida y no baja, nunca se debe agregar agua para mejorarla. En estos casos, se debe hacer una nueva mezcla. Hay que dejar una superficie áspera en las vigas de cimentación para asegurar una mejor adherencia con el muro que se construirá encima. Fundición correcta del hormigón en la columna de amarre. Al igual que se hizo en la viga inferior, se debe mojar el encofrado de la columna de amarre. Fundir máximo hasta 1,20 m de altura por día. Esta fundición se debe hacer en capas de 30 a 50 centímetros. Para compactar bien estas capas, se debe utilizar una varilla y martillo o bien una aguja vibradora. Curado del hormigón. Si se deja que el hormigón se seque, el agua se evaporará, debilitando la resistencia del hormigón. Para evitar esto, se debe humedecer el encofrado por 3 días y solo entonces retirarlo. Una vez retirado el encofrado, se debe mantener el hormigón húmedo durante 7 días más, mojándolo y cubriéndolo con un plástico para evitar la evaporación. Este mismo proceso de curado se debe realizar en las columnas. Esta idea y el proceso del curado ya lo habíamos dicho nosotros. El concreto adquiere resistencia porque hay una reacción química de hidratación. Por lo tanto, todo aquello que le robe, que le quite el agua al cemento, va a tener finalmente un resultado negativo en la resistencia final. Entonces, por eso, después de que se coló el concreto, hay que estarlo manteniendo húmedo por un tiempo determinado, ¿no? Aquí hablan de 7 días, en realidad lo ideal es que sea hasta 14 días por lo menos, ¿no?
Aquí vemos nuevamente una construcción, es mampostería con refuerzo interior y debo decirles que al parecer vemos mejor calidad en esta estructura y entre otras cosas podemos notar que la separación es relativamente pequeña. Otro aspecto importante es que si ustedes observan, las varillas pues, realmente vienen continuas, es decir, no traen traslapes que de ninguna manera son convenientes. Mientras menos traslapes tenemos, es mejor la calidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver la separación. Pareciera que las juntas están parejas, más o menos todas del mismo tamaño. Entonces, bueno, eso es importante. Otro aspecto que hay que mencionar es que en algunos casos es conveniente colocar refuerzo horizontal. Vimos en uno de los primeros videos que lo que colocaban era una especie de escalerilla, ¿no? Que venía así. En realidad, el reglamento, y lo vamos a ver posteriormente, no lo recomienda en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que podemos considerar como importante. El artículo 32 ya nos habla de una figura muy importante para garantizar la seguridad de las estructuras. Y este es el director responsable de obra, que es una persona física, es decir, es una persona, no es una empresa, auxiliar de la administración, es decir, es un auxiliar del gobierno y que obtuvo una autorización y, por supuesto, su registro por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Tiene la atribución en todas las actividades vinculadas con su responsiva. Aquí algo muy interesante es tocar esa palabra, ¿no? Él se hace responsable de ciertas cosas, ¿no? Entonces él tiene que vigilar todas las cosas de las que se hace responsable. ¿Por qué? Porque ser responsable no es nada más firmar, es hacerse cargo. Entonces, el director responsable de obra tiene atribución en todas las actividades en las que dé su responsabilidad. Entonces, ¿qué significa atribución? Él tiene autoridad sobre todas las actividades en las que él otorgue. Y él puede ordenar y hacer valer en la obra donde él otorgó su responsiva la ley, el reglamento y todas las disposiciones, incluyendo los temas ambientales. Entonces, es muy importante el DRO, no porque firme, sino porque él tiene atribuciones para ordenar y para que se haga valer el reglamento en los lugares donde otorgue su responsiva. Vemos este otro ejemplo y nuevamente vemos, es mampostería confinada, ¿ok? Se construyeron primero los muros y luego se están construyendo los castillos. Pero aquí, de entrada, surge que no hay dentado. Entonces, este ya es una falla, ¿no? Luego, imagínense desde arriba que tenemos, déjenme utilizar otro color. Imagínense que estamos viendo desde arriba un edificio, ¿no? Entonces, este es una casita, ¿no? Y la casita pues tiene esto así y tiene esto así. ¿En dónde deben de venir los castillos? Deben de haber castillos en todas las esquinas para comenzar, ¿no? Todas las esquinas deben de tener un castillo. También debe haber castillos donde se unen dos muros, ¿no? Aquí hay unión de muros. Y luego cada determinada distancia, que eso lo vamos a ver en el reglamento, debe de venir otro castillo. ¿Ok? Entonces, y bueno, en la punta donde terminan, aquí debe de venir castillo también, ¿no? Otra cosa importante es cuando hay ventanas. Si tenemos ventanas en ciertos lugares, deben de venir los castillos también, ¿no? Y por ejemplo, imaginen ustedes que aquí colocamos una ventana. Si aquí hay una ventana, entonces aquí debe de venir, ay Dios,
aquí debe de venir un castillo. Es decir, donde hay ventanas con cierta longitud, debemos colocar castillos. Entonces, error número 1. No hay dentado para que se unan correctamente el castillo con el muro. Pero, y esto, ¿qué tan grave es esto? Pues no es gravísimo, es un error importante, pero de todas maneras, el castillo, aunque no tenga la suficiente adherencia, ayuda a confinar, ¿no? ¿Qué puede ocurrir en este caso? Porque es delicado, porque si la fuerza del sismo viene en esta dirección, lo que le va a ocurrir a nuestro murito es algo similar a esto. Se va a flexionar así. Y entonces es probable, ¿por qué se va a flexionar? Porque no está correctamente adherido al castillo. Entonces lo más probable es que ese muro, cuando empuje en esa dirección, que es la dirección menos resistente, se pueda doblar. Y a esto le llamamos nosotros flexión. Por lo tanto, ¿qué podemos encontrar después del sismo? Unas grietas horizontales de tensión aquí, y del otro lado podríamos encontrar, sin duda, en la parte de acá abajo, fuerzas de compresión, es decir, que esté aplastados algunos tabiques, ¿no? Eso podría ocurrir. Entonces, ¿qué tan grave es esto? Pues sí, no es nada conveniente, ¿no? Y por lo tanto, no debemos permitir que ocurran este tipo de errores. Pero hay uno que es todavía peor, que tal vez ustedes ya lo notaron, y es que esta cosa no trae todos los castillos que en esencia deberían de traer. Aquí al parecer se están uniendo dos muros, y lo que hicieron fue ahí una especie de traslape de los tabiques. Traslaparon tabiques. Y en ese lugar no deberían de haber tabiques, ahí debería de haber un castillo con sus columnas, y también deberíamos tener estos refuerzos horizontales. Entonces, evidentemente, ahí se percibe una falla que ya no es un error. Esta ya entra dentro del rango de horror, porque lo que va a provocar en ese lugar es que el muro falle por tensión diagonal. Cuando ocurra el sismo y la fuerza venga en esta dirección, pues va a tener una reacción acá abajo, y entonces ya dijimos que va a ocurrir de entrada una compresión aquí, y y luego de esa compresión ya dijimos que va a haber una tensión en la otra dirección, se va a tratar de abrir, y como resultado, al no haber el castillo aquí que ayude a tomar tanto la compresión como las tensiones, ese muro va a fallar. Y si es el muro que le va a dar rigidez, el muro de corte, como vemos no tiene ventanas, es un muro de corte, pues no sirvió de nada ese muro de corte, al contrario. Entonces, bueno, esos son algunos aspectos que ustedes pueden ir observando. Y lo peor del caso es que si nos asomamos a muchas obras, vamos a encontrar esta clase de errores más comunes de lo que creemos, ¿no? Para ser director responsable de obra, tienes que tener cédula profesional de arquitecto, ingeniero civil, constructor o ingeniero municipal. Tienes que demostrar que tienes conocimientos sobre el reglamento, las normas técnicas, las leyes ambientales, todo lo que tiene que ver con diseño urbano, sustentabilidad, movilidad, protección civil, imagen urbana, anuncios, equipamiento, mobiliario urbano y de conservación del patrimonio histórico, artístico y arqueológico de la Federación o del Patrimonio Urbano Arquitectónico de la Ciudad de México. Tienes que conocer los programas y las normas de ordenación, para lo cual debes obtener el dictamen favorable que se refiere a la fracción quién sabe qué. Entonces, ¿qué tienes que saber? Pues tienes que saber todo esto para hacer un DRO, y lo tienes que demostrar. Tienes que acreditar como mínimo 5 años de experiencia en proyectos y construcciones de obras a las que se refiere el reglamento, ¿no? Entonces, tienes que tener experiencia por un lado, pero también tienes que tener muchos conocimientos. Y pues tienes que acreditar que perteneces al Colegio de Ingenieros Civiles o al Colegio de Arquitectos, ¿no? Vemos esta otra obra y notamos varias cosas. La primera, el muro, es nuevamente mampostería confinada.
Los muros se ven, en mi opinión, de buena calidad, yo los veo bien. Vemos también cómo, en esta parte de aquí, los estribos, si se dan cuenta, todos están a la misma distancia. ¿Y qué decía? Que tenemos que tener estribos más juntitos en la parte de abajo o en la parte de arriba. Y aquí vemos que todos están, pues pareciera que a la misma distancia, ¿no? Luego vemos acá atrás una columna, entonces aquí tenemos mampostería confinada, pero también hay columnas, es decir, estamos hablando de una obra que podríamos decir mixta. Algo que destacaría yo como una buena práctica en esta obra es que observen, aquí hay castillo y aquí hay castillo, es decir, en las ventanas se están colocando los castillos. Aquí hay uno y aquí en esencia podría venir otro. Si no lo ibas a colocar aquí, pues a lo mejor hubiera sido conveniente que te echaras la ventana hasta acá, ¿no? Observen del otro lado, si observan ustedes, la ventana es corrida. Eso pues a veces tiene que ver con aspectos arquitectónicos. La ventana va de castillo a castillo. En cambio aquí tienes ventana de castillo a muro. Por lo tanto, aquí en ese punto deberías tener el castillo también, ¿no? Y si este pedacito de muro pues no te es muy benéfico, tal vez hubiera convenido mandar la ventana de castillo a castillo, ¿no? Entonces vamos a ver. Se entiende que un director responsable otorga su responsiva. Aquí nuevamente aparece esa palabrita responsiva. Muy importante porque es el director responsable de obra se hace responsable cuando emite la responsiva, que es un documento donde él asume la responsabilidad, cuando suscribe una manifestación de construcción tipo B y C. Ya veremos qué es eso. En realidad tiene que ver con el tipo de inmueble y la exposición que hay en esos inmuebles, con una solicitud de licencia de construcción especial, una solicitud de registro de obra ejecutada o una solicitud de licencia para instalación de anuncios, cuando tome a su cargo el cumplimiento normativo del proyecto y la dirección de la ejecución de una obra. Es decir, cuando él decida hacerse cargo del diseño, del proyecto, del cálculo, o cuando decida hacerse cargo del proceso de construcción, ¿no? Y también cuando hace un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una obra, edificación o instalaciones. Cuando suscribe el visto bueno de seguridad de operación de una obra y cuando suscribe un documento relativo a cualquier otra modalidad que determine el reglamento, ¿no? Y con esto daríamos por terminada esta sesión. Como verán, estamos y vamos a seguir explorando el reglamento, pero creo yo que es muy importante que vayamos